Un capítulo clave para el futuro de México es la renegociación, como se la quiera llamar, es una renegociación del Tratado de Libre Comercio que tendrá que iniciarse con la toma del poder de Donald Trump el 20 de enero próximo. Una tarea tan compleja como la que implicó hace un cuarto de siglo la creación de ese mismo tratado. El personaje central en México de esa negociación fue el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Hola, Viviana. Hola, Jorge, qué gusto, muchísimo gusto en saludarte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y esta es la primera parte de la entrevista que tuvimos en Todo Personal con Carlos Salinas de Gortari. Hoy platicaremos de cómo se negoció el Tratado de Libre Comercio. Mañana hablaremos con él de cómo se debería de negociar en el futuro. Esta es la entrevista que se sostuvo con Carlos Salinas de Gortari. Señor presidente, gracias por esta entrevista. Al contrario, muchas gracias, Jorge, por tener la oportunidad de esta conversación. A ver, un cuarto de siglo después prácticamente, el Tratado de Libre Comercio termina siendo defendido por muchos de quienes lo criticaron agriamente, muy agriamente en su momento. Bueno, Jorge, como todo proceso reformador, es normal que la reforma como tal implica cambios, haya debates alrededor de ellos. Y el Tratado de Libre Comercio era un cambio fundamental en la manera como los mexicanos no solo queríamos hacer el comercio, sino como nos queríamos relacionar con nuestro vecino al norte tan complicado y tan difícil históricamente y que hoy es la potencia número 1 en el mundo. Así que era normal que hubiera un debate. Aquí lo importante es que, como bien se dice, 23 años después, o casi un cuarto de siglo, el tratado se ha acreditado por sus propios méritos como un instrumento que ha funcionado adecuadamente para generar millones de puestos de empleos, mejores salarios, sindicalización de los trabajadores y, de manera fundamental, una manera diferente de relacionarnos con los Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio, se puede hacer un símil con lo que ocurre ahora, se da en un momento de ruptura. Usted lo ha platicado en muchas oportunidades, se da en un momento de cambio de México, pero un momento de cambio del mundo, caída del muro de Berlín, reconfiguración de Europa, geopolítica, y ahora tenemos un momento también de cambio, quizás en un sentido contrario, pero un momento de cambio en el mundo. ¿Cómo era aquel momento y cómo fue el proceso, el inicio del proceso de negociación? Bueno, Jorge, no podemos olvidar que, siendo yo presidente electo en noviembre de 1988, me reuní con el presidente electo de los Estados Unidos, George Bush, el padre, en Houston. Y ahí la conversación fue muy interesante porque el presidente Bush me dijo: nosotros acabamos de firmar un tratado de libre comercio con Canadá. Tenemos interés en un tratado similar con México. Y yo le tuve que decir: presidente, no. Y no puede ser porque en ese momento, y así se lo expliqué, el problema fundamental de México era el exceso de deuda que teníamos con más de 500 bancos comerciales del mundo. La deuda externa de México era un peso terrible sobre los hombros de los mexicanos, y mi prioridad era un proceso en el cual no solo se reestructurara la deuda para posponer los pagos, sino lograr la primera reducción de deuda en la historia moderna de América Latina. Entonces yo le dije al presidente Bush: no se puede, porque si entramos en dos macro negociaciones, entonces cualquier reducción de deuda que ustedes me ayuden a conseguir, me la van a cobrar con reducción de aranceles mexicanos, pero sin dejarme acceso al mercado norteamericano de los Estados Unidos. Así que le dije que no. Y logramos el acuerdo para echar a andar la negociación de la reducción de deuda, donde el secretario de Hacienda de México, Pedro Aspe, se reunió con su contraparte norteamericana, Nicholas Brady, secretario del Tesoro del presidente Bush, y se logró lo que se llamó el Plan Brady, que para México significó, en su conclusión, la primera reducción de deuda en la historia moderna de América Latina. Y en los hechos es el fin de la crisis de la deuda externa como tal, ¿no? Lo que conocimos, la crisis de la deuda externa, y se comienza a encarrilar el proceso de otra forma. Va usted a Davos
Me tocó ir en esa gira como reportero, pero me tocó ir en esa gira y en Davos cambian las cosas. Exactamente, Jorge. Davos se da en enero de 1990. Nosotros habíamos programado la firma de la reducción de la deuda para unos cuantos días después. Así que íbamos a Davos como literalmente triunfadores. Como Cenicienta, casi a la fiesta, pensando que México, habiendo logrado ese paso que muchos consideran casi imposible, iba a ser el centro de atención. Nada. ¿Qué había sucedido? Unos meses antes, en noviembre de 89, cayó el muro de Berlín. Y a los pocos días, en Malta, en un crucero, en un acorazado de guerra, se reunieron el presidente de los Estados Unidos, George Bush, y el premier Gorbachev de la Unión Soviética y firmaron la conclusión de la Guerra Fría. Y al acabarse la Guerra Fría y al caer el muro de Berlín, los países de Europa Central y del Este salieron de la hegemonía de la entonces Unión Soviética, y en Davos, en enero, a las pocas semanas, todo el interés estaba en esos países, en oportunidades de inversión y un diseño político, sobre todo para consolidar la salida de la esfera socialista y lograr de esta manera, con gran inversión, que Europa Central y del Este se incorporara a Europa Occidental. Así que México perdió interés a pesar de tener prácticamente solucionado el problema del exceso de deuda externa. Pierde interés y usted decide ahí mismo en Davos comenzar, envía algunos miembros de su gabinete a Washington, incluso creo que antes que regresaran a México, y tienen interlocución con el presidente Bush y retoman lo que el presidente Bush le había planteado y lo que el presidente Reagan le había planteado a José López Portillo mucho tiempo antes. Exactamente, cuando en 1979 el entonces todavía gobernador Ronald Reagan visita México y le plantea al presidente López Portillo un tratado de libre comercio, se dice que el presidente López Portillo le dijo: ni nuestros nietos ni los hijos de nuestros nietos van a ver algo así. Y tenía razón, era una economía cerrada, buscando el proceso de sustitución de exportaciones, petrolizada, se acababa de descubrir el gran campo petrolero en México, que nos daba una autosuficiencia impresionante. Eran otras circunstancias y en su momento se entendía esa decisión. Yo también me negué con el presidente electo Bush, pero cambiaron las circunstancias. Y como decía Keynes, el gran economista inglés, cuando las circunstancias cambian, yo cambio mi forma de ser. ¿Y usted qué está dispuesto a hacer? Claro. Así que si uno quiere resultados diferentes, no puede seguir haciendo lo mismo, ¿no? Absolutamente, Claro. Hay que reconocer el cambio del contexto y saber responder ante él. Eso hicimos en Davos en enero de 1990. Me acompañaban en ese viaje el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, y el secretario de Comercio, Jaime Serra. Así que ahí en Davos, dos decisiones. La primera, a Pedro Aspe le dije: no basta reducir la deuda externa, hay que reducir también la interna. Y como dice el dicho popular, los bienes son para remediar los males. El gobierno mexicano se ha llenado de propiedades y el pueblo de necesidades. Vamos a privatizar los bienes públicos en subasta abierta y esos recursos usarlos para pagar la deuda interna y así reducir el saldo total de la deuda. Primera decisión. Y la segunda, le dije a Jaime Serra: aquí está la negociadora de los Estados Unidos, la negociadora comercial Carla Hills. Búscala, Jaime, y dile que ante aquella propuesta que me hizo el presidente electo Bush, las nuevas realidades me hacen decirle: exploremos, una vez que el Senado mexicano me lo autorice, la posibilidad de un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y México. Ahí es un punto muy importante, porque hay gente que piensa, bueno, se hace el Tratado de Libre Comercio y es un proceso de negociación. El Tratado de Libre Comercio es el resultado de un proceso de negociación y una serie de cambios muy importantes en la economía mexicana. De las privatizaciones no son privatizaciones en sí mismas, es el proceso de liberalización de una economía que estaba demasiado estatizada, esa es la palabra. Así es, y yo repito, el gobierno se llenaba de propiedades, pero en mi campaña, al visitar Valle de Chalco, un joven me dijo con mucha energía: candidato, aquí vamos a pasar los aviones cuando despegan del aeropuerto
y nos dicen que el gobierno va a cambiar su flota de aviones. ¿Cuándo vamos a tener agua potable aquí, donde tanta falta les hace a nuestra colonia? Y tenía razón. ¿Cómo es posible que el gobierno tuviera una línea de aviación y millones de mexicanos sin contar con agua potable? Por eso la decisión fue realizar en subasta pública los bienes que había acumulado el gobierno y, como era ingreso de una sola vez, no usarlos para gasto corriente, sino para ahorros permanentes, reducir el saldo de la deuda interna. Por eso México, cuando yo asumí la presidencia, tenía un saldo de deuda de 60% del PIB, al terminar mi gobierno era de 21% del PIB. Primera decisión y cambio interno por nuestras circunstancias. La segunda, la del Tratado de Libre Comercio, al cambiar la circunstancia externa, Jaime Serra habló con Carla Hills ahí en Davos y regresó pálido. Le dije, ¿qué pasó, Jaime? Bueno, ¿qué te dijeron? Me dijo, Jaime, es que le dije que ante el interés de su presidente Bush del tratado, pues queríamos entrar en la negociación. Y ella me dijo, no, Jaime, ahorita estamos en la cuestión multilateral de la ronda Uruguay. El tratado bilateral puede esperar. Le dije, no te apures, Jaime, ya está negociando. Ese fue el primer paso de la negociación. Sin duda. Claro. Fue una negociación que coordinó Jaime Serra con extraordinario talento y también inteligencia y patriotismo, con la firme participación de Herminio Blanco y la coadyuvancia talentosísima de José Córdoba Montoya. Pero tardó 4 años. Pero además es interesante. No porque fue quizás, inmediata, Jorge. porque quizás hay que replicarlo en lo que viene, ya lo platicaremos, pero estaban todos los cuartos paralelos, ¿no? Ajá. O sea, no solamente negociaba Jaime Serra, Herminio, José Córdoba y quienes estuvieran, sino había una serie de cuartos paralelos, de negociaciones paralelas por sector, que era lo que permitía que fuera fluyendo esa negociación. Así es. Cuando nosotros nos abocamos a la negociación ya con la autorización del Senado en México, esta se hizo como gobierno. Y lo primero que se requería era explicarle a la sociedad por qué una negociación de esta envergadura. Yo hice una encuesta. La mayoría se oponía. Eso me arrojó. ¿La mayoría? ¿En qué número? Pues yo creo que más del 60% decía que para qué tener más relación con los americanos si en 1846-48 nos habían quitado la mitad del territorio y al principio del siglo XX habían invadido México 2 veces, una en Veracruz y otra en la expedición punitiva en Chihuahua, buscando a Pancho Villa. Y además iban a sojuzgarnos para siempre, era bueno, el paso definitivo. Entonces, era comprensible, ¿no? Así que yo dije, lo que hice fue guardar la encuesta y dedicarme a explicar por qué necesitábamos, ante una nueva realidad mundial de geopolítica y economía, abocarnos a esta macro negociación. Y lo que hicimos fue negociar como gobierno, pero, muy importante, incorporamos a la sociedad civil a la negociación. ¿Cómo? Hicimos una innovación en los procesos de negociación, el llamado cuarto de al lado. Es decir, los negociadores del gobierno, Jaime Serra, Herminio Blanco, el equipo formidable que tenían en la Secretaría de Comercio, auxiliado por todo el equipo económico del gobierno federal, éramos uno solo como gobierno negociando. Cada vez que se tocaba un punto de una actividad, había los dirigentes empresariales, los líderes campesinos, líderes sindicales, órganos de la sociedad civil con los cuales se comentaba y se platicaba, para que supieran qué es lo que nos pedían, y entonces ellos decían, bueno, eso nos va a costar, pero si a cambio podemos obtener esto otro, vale la pena concederlo, que es lo que se trata una negociación, qué se da a cambio y qué se obtiene. Y esa innovación nos funcionó muy bien porque entonces el tratado resultó no solo un acuerdo de gobierno, sino de toda la sociedad sumada al mismo. Claro, repito, con las voces críticas que siempre se reconocieron, se escucharon y estuvimos pendientes de ellas, a ver qué sugerencia constructiva podían hacer y también estar pendientes de no equivocarnos nosotros en lo mismo. Ahora, como usted decía, un proceso largo, 4 años. Se pensó cuando comenzaron las negociaciones que iban a ser mucho más rápidas.
y terminaron durando 4 años porque también no solamente había resistencias en México, había resistencias en Estados Unidos. De todo tipo en Estados Unidos, porque primero el presidente de Estados Unidos necesitaba una autorización del Congreso llamada Fast Track. No la tenía. Entonces el presidente Bush dijo, por favor ven a Estados Unidos y súmate a la explicación que le estamos dando a nuestros congresistas y a los sectores productivos americanos para que me autorice el Congreso el Fast Track. Entonces nos convertimos en aliados. Y de esta manera autorizaron al presidente Bush a hacer la negociación con el mecanismo llamado Fast Track, que no es otra cosa que autorizarlo a que negociara el acuerdo y cuando se votara no quisieran sumarle otros intereses cada sino que congresista, fuera directamente al Congreso. Claro. Sino que como paquete se aprobaba o se rechazaba, si no era impasable. Bueno, Fast Track, dejamos de ser aliados y nos pasamos al otro lado de la mesa, uno frente al otro. El Fast Track nos llevó casi un año. La negociación como tal, prácticamente otros 2 años, con una administración republicana. Y concluimos esa negociación en mera campaña electoral, en la cual el presidente Bush buscaba reelegirse y el gobernador de Arkansas, Bill Clinton, le disputaba como candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Oponiéndose al Tratado de Libre Comercio. Su discurso era ahora nos contrario. olvidamos, Bill Clinton en su campaña se opuso y se puso en forma muy terminante al Tratado de Libre Comercio. Bill Clinton traía un discurso antitratado porque lo había negociado precisamente el presidente republicano George Bush y además porque muchos sindicatos en Estados Unidos no entendían, pensaban que aquí íbamos a deprimir salarios para poder exportar bienes hacia Estados Unidos, cuando aquí lo que queríamos era mejores empleos con mejores salarios. Bill Clinton fue muy contrario hasta que establecimos puentes con su campaña. Nosotros como gobierno negociábamos con el gobierno que era el del presidente Bush, pero hicimos contacto y puentes con la campaña del candidato Bill Clinton, en particular a través de alguien que había sido mi compañero en la Universidad de Harvard, Henry Cisneros, que después fue alcalde de San Antonio, ¿no? Sí. Y era muy cercano a Bill Clinton y a su equipo. Fue su secretario de Vivienda. Luego, después, ¿no? Sí. Lo nombró secretario de Vivienda. De tal manera que pudimos explicarle al equipo del candidato Clinton cuáles eran las características del tratado. Y unas semanas antes de la elección en los Estados Unidos, el candidato Clinton pronunció un discurso en la Universidad de Carolina del Norte. Y ahí dijo lo siguiente: en la campaña me he opuesto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero ya lo han firmado, ya lo han concluido aquí el presidente Bush y en México el presidente Salinas y el primer ministro Mulroney de Canadá. Debo reconocer, dijo el candidato Clinton, que el gobierno mexicano ha tomado muchas decisiones unilaterales que incluso han beneficiado el comercio y la actividad económica aquí en Estados Unidos. Y además, es un gobierno reformista que nos tiene impresionados como uno de los más capaces que hemos visto en la historia de México. Eso dijo Clinton en su discurso y concluyó: aprobaré y apoyaré el tratado como está negociado, pero propondré los acuerdos paralelos en medio ambiente y laboral. Y ahí ya no importaba el resultado de la elección presidencial de Estados Unidos. Ganó Clinton, perdió Bush, y aún así el presidente Bush dijo: yo lo firmo. Y antes de dejar la presidencia, él firmó en la sede de la OEA, yo firmé aquí en Palacio Nacional y el primer ministro Mulroney lo hizo en Canadá. Lo que resultó fue, como bien me dijo la gobernadora de Texas, Ann Richards, que era demócrata, me dijo... La última demócrata que fue gobernadora de Texas. Efectivamente, claro. Me dijo, tu mejor opción es negociarlo con un presidente surgido del Partido Republicano y que el Congreso lo apruebe con un presidente surgido del Partido Demócrata. Y como lo dijo, ya con Bill Clinton como presidente y habiéndolo firmado el presidente Bush, nos fuimos todavía un año completo, después de firmado y cerrado, a negociar los acuerdos paralelos de medio ambiente y laboral y lograr hasta noviembre de 1993, después de haber iniciado en enero de 1990, que el Congreso de Estados Unidos lo ratificara y también el Senado mexicano. 4 años. 4 años, pero hay puntos que son muy importantes, los acuerdos paralelos. Mirando hacia el futuro,
luego ya podemos abordarlo más profundamente, pero los acuerdos paralelos también fue muy importante porque no hubo necesidad de reabrir la negociación. Eran puntos que le interesaban al Partido Demócrata, le interesaban a Clinton y a nosotros y al gobierno mexicano, pero no hubo que reabrir la negociación. Ese fue el Fueron punto principal. acuerdos paralelos de una negociación que en lo global ya estaba concluida. Así es. Es que en ese momento reabrir el tratado quería decir que otra Empezar vez todo, claro. aquellos que habían tenido que ceder, productores en Estados Unidos, a cambio de acceso nuestro a su mercado, ahora iban a decir, no, ya no queremos dar lo que dimos entonces. Y lo que nosotros habíamos dado hasta el límite, nos iban a pedir más. Entonces iba a ser la nulidad de todo el proceso de negociación. Los acuerdos paralelos fueron precisamente el mecanismo inteligente, adecuado, que nos permitió precisamente que sin reabrir el tratado lo pudiéramos adecuar a lo que el presidente Clinton necesitaba para toda su clientela demócrata. Ahora, analizando la negociación del tratado, son fundamentales los equipos, por supuesto. Tener un equipo capacitado, que sepa hacia dónde va, pero creo que es fundamental también, usted platíqueme su experiencia, tener vasos comunicantes con muchos sectores para que la negociación no sea en las alturas solamente. Absolutamente, Jorge, eso es indispensable. Por eso, el gobierno tiene, en mi caso, acometió la negociación como un todo. Yo he relatado en mi libro México, un paso a la modernidad, un paso difícil a la modernidad, cómo en las reuniones de gabinete económico, los secretarios de todo el área económica daban sus comentarios y opiniones sobre lo que Jaime Serra y su equipo venían informando del proceso de la negociación. Pedro Aspe con mucha claridad decía, bueno, en materia financiera, estos son los límites que tenemos que poner. Por ejemplo, se estableció que no podía haber propiedad mayoritaria de extranjeros en bancos mexicanos, en los fundamentales. Porque la señora Thatcher le dijo una cosa a Pedro Aspe cuando hicimos la privatización de la banca. La señora Thatcher, wow, para los que la tienen como el non plus ultra del neoliberalismo, le dijo, mire, doctor Aspe, si van a privatizar sus bancos, no se le olvide una cosa, jamás le entrega a los dos principales bancos extranjeros, porque todo se está entregando su sistema de pagos. Y Pedro nos dijo, tiene que haber un límite que se imponga a la propiedad de extranjeros en la banca mexicana. Entonces, esa fue una carta que no pudimos dar, que decidimos no dar. Otra carta que desde el principio yo fijé mi posición fueron los no respecto al petróleo mexicano. Y yo dije, desde el principio, no habrá negociación de propiedad ni participación en la exploración, producción o distribución de productos petroleros en México. La Constitución establece exclusiva propiedad para el Estado mexicano sobre los bienes del petróleo. Y no vamos a modificar la Constitución para adecuarla al tratado, sino vamos a hacer un tratado que se ajuste a lo que la Constitución dice. Y esos fueron los nos financieros y petroleros. Nos sostuvimos. Y así logramos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Cuáles fueron los no de ellos? Bueno. Entre tú y yo no hay nada personal, es solo el corazón que desayuna. Entre tú y yo no hay nada personal, es solo el corazón que desayuna. Regresamos, pero esto ha sido todo por hoy. Gracias, Viviana. Así es, Jorge. Nos vemos mañana. Descanse, pásela muy, muy bien. Y mañana no se pierda la segunda parte de esta entrevista con Carlos Salinas de Gortari. Sí, hoy hablamos de cómo se negoció el tratado. Mañana hablaremos del futuro, de lo que viene en términos de renegociación. Recuerde, además, en el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias. Y otras tantas me hace daño.